Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la Maniwis, quien el día de hoy viene a hablarnos de la antipastorela Jesús, María y José José. Así es, Marquito, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues nada, quiero a ustedes anunciarles que ya estamos miércoles y jueves en el Teatro Royal Pedregal, en la antipastorela Jesús, María y José José, por 6º año, Marquito. Ya son 6 años de la 6 años de la antipastorela. Ya se está convirtiendo en una tradición mexicana. Oye, a ver, cuéntanos sobre esta antipastorela, porque entonces no es una pastorela como tal. No. A ver, si los franciscanos utilizaron las pastorelas para evangelizar, así es cierto. Pues la antipastorela es para antievangelizar. Neta. Bueno, este es un texto de Humberto Robles con la dirección de Juan Ríos Cantú, en donde el personaje de Maniguis se transforma en ángel. El arcángel Maniguis Gabriel tiene la misión de buscar a una María, esposa de un José que sea carpintero en situación muy paupérrima, para convencerla que sea la madre del nuevo Mesías. Y la única que encuentra a Maniguis es en Cuautitlán Izcalli. Entonces la idea es convencerla de que si alguien sale ganona de todo esto es ella, porque le va a ir muy bien siendo la madre del nuevo Mesías. Y esta es el pretexto para hacer todo un recorrido y una línea del tiempo sobre todas estas cosas que ha hecho el poder de la Iglesia para con la humanidad. Y lo que ha hecho el hombre en nombre de Dios en contra de la humanidad. Entonces pasamos desde las cruzadas, la conquista, y bueno, cerramos con broche de oro, ya sabes, con estos de los rollos de los padres pederastas, en fin. Pasamos por muchas cosas y es muy actual porque hablamos, por supuesto, de la Cuarta Transformación y todo lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. ¿Tu personaje cómo es? A ver, cuéntanos. Ay, es un ángel hermosísimo, como puedes ver, Marquito. No, este sabor de la Maniguis que ya mucha gente conoce y que la verdad es que la gente quiere mucho y a veces me permite hasta cosas de más. Entonces no perdemos la esencia de la Maniguis, pero la trasladamos a este texto de Humberto Robles que es sumamente un poco irreverente, pero muy inteligente y creo que se la pueden pasar muy, muy bien. En verdad, los esperamos. Ahora, ¿qué otros personajes están ligados y cuál es la función de los mismos dentro de esta antipastorela? Claro, María, que está interpretado por Marcela Moret, que es a quien tengo que convencer, por supuesto, que es esta mujer, ya sabes, trabajadora y luchona para sacar adelante a su familia, esposa de José José, que no tiene nada que ver con el cantante, es únicamente una casualidad, que es interpretado por Enrique Galván y alterna también Roberto Gutiérrez en las funciones, en donde es también un hombre que es víctima un poco de nuestro desempleo y de las cosas que a veces no están tan fáciles para vivir en este mundo, ¿no? Y menos en este México a veces. Entonces, él con una analogía haciendo un poco de Pepe el Toro, y es te digo, el gran pretexto para hacer este reflejo de nuestra sociedad actual, pero siempre en un tono de humor, en un tono fársico, que creo que la gente año con año se ha divertido y este es el 6º año que la presentamos, ahora en el Royal Pedregal, y nos ha ido muy bien, pero queremos invitar a la gente. Que vaya la gente entonces a ver Jesús, María y José José en el Teatro Royal Pedregal, funciones miércoles y jueves. A las 8:30, así es que tomen su tiempo porque hay mucho tráfico, ya saben, diciembre se acerca, la zona del sur no está tan fácil, pero en verdad los esperamos, 8:30 de la noche. Un verdadero placer, Maniwis. Al contrario, gracias, Marquito. Muchas gracias.